Mis hermanos. Los hijos dorados. Recibieron todo el dinero. Mientras yo trabajaba en 3 empleos y... Al crecer. Siempre me sentí como el bicho raro en mi propia familia. Era un peso silencioso y constante sobre mis hombros. Como si hubiera entrado en una historia donde mi papel ya estaba escrito. Mi hermana mayor, Jessica, y mi hermano, Alex. Eran prácticamente adorados por nuestros padres. No había forma de ocultarlo, yo era la tercera rueda en una familia de niños de oro. Jessica era la hija perfecta. La que cumplía todos los requisitos de la lista de la niña ideal. Era hermosa. Inteligente y tan carismática que era difícil no ser atraído por su órbita. Tenía la habilidad de hacer que todos a su alrededor sintieran que les estaba haciendo un favor con solo estar allí. Y mis padres cayeron rendidos ante ella. Pasó por la escuela con facilidad, trayendo a casa un montón de premios. Y cada pequeño logro se celebraba como si fuera un premio Nobel. Las cenas familiares eran en su mayoría un resumen de los mejores momentos de Jessica. Y me acostumbré tanto que mentalmente me desconectaba, mirando el puré de papas en mi plato. Luego estaba Alex. El genio. El niño prodigio. El futuro de la familia. Como les gustaba llamarlo a mis padres. Le abrieron un fondo para la universidad cuando apenas había dejado los pañales. Además, podía ir a las mejores escuelas, unirse a los mejores clubes y tener lo mejor de todo. Los escuchaba susurrar sobre su potencial y cómo no podían desperdiciarlo. Y yo me sentaba allí, invisible. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero, se aseguraron de que estuviera bien cuidado. Incluso cuando decidió estudiar una materia oscura que lo llevó a viajar por Europa para experiencias educativas. Mis padres firmaban los cheques sin pestañear. Cuando una vez pregunté si podía ir a una excursión escolar, me dijeron que consiguiera un trabajo de medio tiempo si realmente lo quería. Me dolió. Y con el tiempo, me acostumbré. Estaba allí. Pero no realmente. Si eso tiene sentido. No eran crueles conmigo. Tenía comida, ropa, un techo sobre mi cabeza. Pero amor, atención real, de eso era escaso. Pensé que tal vez podría ganarme mi lugar si me esforzaba lo suficiente. Me dediqué a mis estudios, tratando de superar incluso a Alex. Aunque sabía que era una causa perdida. Él tenía la inteligencia y Jessica le encantó. Yo solo era Tom. El Tom común y corriente. La escuela secundaria fue un recordatorio brutal de este desequilibrio. En cada reunión de padres y maestros, mis padres se presentaban por Alex y Jessica. Sin embargo, cuando se trataba de mí, a veces olvidaban las fechas. Una vez, escuché a mi madre decirle a una amiga que simplemente no podía asistir a todo con tantos hijos. Y así es como me sentía, como el hijo extra que nadie esperaba ni planeó. La universidad fue un golpe duro. Cuando le tocó el turno a Jessica, financiaron todo, matrícula, libros, incluso su alquiler para que pudiera vivir cerca del campus sin tener que trabajar. Se concentró en sus clases. Consiguió una pasantía y se graduó con honores. Cuando Alex fue, apoyaron sus programas internacionales. Pagaron tutores privados e incluso cubrieron su viaje a una elegante conferencia en Suiza. Se graduó sin deudas. Armado con el mejor comienzo en la vida. Pero cuando se trató de mí, la regla cambió repentinamente. Nunca olvidaré el día que les pregunté si habían ahorrado algo para mí. Mi padre me miró a los ojos y dijo, ya hemos gastado mucho en tus hermanos. Tendrás que encontrar otra manera. Ayudaron un poco. Pero nada comparado con lo que habían hecho por Jessica y Alex. Terminé trabajando en 2 empleos mientras estudiaba. Solo para mantenerme al día con la matrícula. Hacía noches enteras trabajando en un restaurante de 24 horas y apenas llegaba a clase a la mañana siguiente. Se sentía injusto. Pero en algún momento dejé de luchar. Era como si hubiera desarrollado un callo sobre el dolor. Las cosas solo empeoraron cuando Jessica se casó. La boda fue sacada de una película.
Un evento de cuento de hadas en el que debieron haber invertido miles. Cubrieron todo: lugar, catering, decoración. Recuerdo estar sentado en la última fila, sintiéndome como un invitado en el evento familiar de otra persona. El día no se trataba de la familia celebrando junta, se trataba de mostrar la vida perfecta de Jessica. Después de la ceremonia, mi madre me encontró merodeando por la mesa de postres y me dijo que socializara más. Como si fuera un extraño incómodo que necesitaba dar una mejor impresión. Cuando fue el turno de Alex para casarse, volvieron a hacer todo lo posible. Tuvo una boda en un destino turístico y llevaron a todos en avión, cubriendo las estancias en hoteles e incluso un recorrido turístico para los invitados. Y cuando les dije que no podía pagar el boleto de avión, mi madre me miró, casi molesta, y dijo: Tom, a veces necesitas sacrificarte un poco por la familia. Me tragué la amargura y reuní todo lo que pude para llegar allí. Como si eso no fuera suficiente. Ocasionalmente mencionaban cuánto habían gastado en las bodas de Jessica y Alex, casi insinuando que no debería esperar lo mismo. Y tenían razón. Cuando finalmente me comprometí, no hubo ofertas de apoyo. No me preguntaron si necesitaba ayuda con los gastos o si siquiera había elegido un lugar. Cuando finalmente lo mencioné, mi madre se encogió de hombros y dijo: bueno, ahora eres un adulto, Tom. Hemos hecho lo que pudimos. Incluso ahora, cuando trato de mencionar estos recuerdos, de hablar sobre lo excluido que me sentí, lo ignoran, diciendo que exagero o malinterpretó. Mi madre una vez me dijo que era demasiado sensible y que debería estar agradecido por lo que tenía. Pero no puedo evitar la sensación de que solo fui una nota al pie en su gran historia de criar a Jessica y Alex. Es difícil admitir esto en voz alta. Pero una parte de mí se pregunta si alguna vez seré realmente parte de la familia. O si siempre seré el extra. El que no planearon y con el que no supieron qué hacer. He escuchado a la gente decir que la familia es para siempre. Pero no estoy seguro de que ese sea el caso para mí. La familia no debería hacerte sentir invisible. Desde que tengo memoria, las cenas familiares eran la misma rutina. Mis padres hablaban de los últimos logros de Jessica y Alex. Cada historia más extravagante que la anterior. Todos los domingos nos reuníamos alrededor de la mesa y mi papel era simplemente asentir con la cabeza. Apenas reconocido. Como si mi trabajo fuera animarlos y aplaudir en los momentos adecuados. Una noche en particular destaca en mi memoria. Fue una de esas noches en las que me sentí especialmente invisible. Hirviendo a fuego lento en un resentimiento silencioso. Jessica acababa de conseguir un gran ascenso. Un movimiento que prácticamente la convertía en vicepresidenta en su campo. Como explicó mi madre con orgullo. Detalló cada detalle. Desde la nueva oficina de Jessica hasta el paquete de beneficios. Incluso agregando que tendría la opción de un auto de la empresa. ¿Y Alex? Había sido invitado a dar una presentación en una conferencia exclusiva en la costa oeste. ¿Su tercera vez este año? Era un flujo interminable de elogios. Y mis padres sonreían como si estuvieran viendo una película sobre sus propios sueños hechos realidad. Como siempre. Actuaban como si no hubiera espacio para nada más. Yo estaba allí. Pero solo en el sentido más técnico. Sentado allí. Me sentía como un espectador en mi propia vida. No preguntaban por mi trabajo. Mi vida. Mis planes. Nunca. En ese momento. Algo se rompió dentro de mí. Todos esos años de resentimiento y de sentirme ignorado se desbordaron. Y ya no pude contenerlo. ¿Saben? Dije. Luchando por mantener la voz firme. Sería bueno si realmente se preocuparan por lo que está pasando en mi vida también. La habitación se quedó en silencio. Mi padre se congeló con el tenedor a medio camino de la boca. Y Jessica levantó una ceja. Como si de repente hubiera hablado en un idioma extranjero. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Reemplazada por esa mirada exasperada que ponía cuando pensaba que estaba siendo difícil. Tom. No empieces con esto. Dijo mi madre. Haciendo un gesto de desdén con la mano.
Esta noche se trata de Jessica y Alex. Han trabajado duro y estamos orgullosos de ellos. Sus palabras me dolieron. Pero no pude dar marcha atrás. Pero eso es todas las noches. No. Cada cena. Cada conversación. Todo se trata de ellos. ¿Saben siquiera qué hago para ganarme la vida? ¿Les importa siquiera? Los vi intercambiar miradas incómodas. Como si estuvieran tratando de descifrar lo que realmente estaba diciendo. Jessica me miró con una mezcla de lástima e impaciencia. Y Alex ni siquiera me miró a los ojos. Era como si ya hubieran decidido quién era yo y qué merecía. Tom. Eso no es justo. Dijo finalmente mi padre. Dejando el tenedor. Siempre te hemos apoyado. ¿Apoyado? Me reí. Amargado y dolido. ¿Te refieres a cuando me dijiste que resolviera la universidad por mi cuenta? ¿O cuando actuaste como si fuera mi culpa no poder volar al otro lado del país para la boda de Alex? Les has dado todo. Pero para mí. Es como si yo solo estuviera aquí. El rostro de mi madre se endureció y su voz se volvió gélida. Ya es suficiente. Tom. Hemos hecho lo mejor que pudimos. Tal vez si no estuvieras tan centrado en compararte con los demás. Apreciarías lo que tienes. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no había forma de ganar. No importaba lo que dijera. No importaba cuán claramente lo expusiera. No lo verían. Tenían su versión de los hechos. Y en esa versión, yo era el ingrato. Jessica intervino. Como si no pudiera soportar la idea de no ser el centro de atención. Incluso en esta discusión. Honestamente. Tom. Dijo. Con un tono condescendiente. Necesitas madurar. Mamá y papá han hecho tanto por nosotros. Tal vez simplemente no te das cuenta de lo afortunado que eres. ¿Afortunado? Respondí. No tienes idea de lo que es sentirse invisible. Tener que luchar por las obras mientras a ustedes dos les dan todo en bandeja de plata. Ambos actúan como si ni siquiera fuera parte de esta familia. Y ellos simplemente lo aceptan. El rostro de mi padre estaba rojo. No de vergüenza. Sino de ira. Basta. Tom. Si eres tan infeliz. Tal vez deberías pensar en lo que estás aportando a esta familia. Estamos orgullosos de Jessica y Alex porque están haciendo algo de sí mismos. Se lo han ganado. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Todo lo que quería era una pizca de reconocimiento. Una señal de que yo también les importaba. Pero a sus ojos. Yo era una molestia. Un hijo que de alguna manera no lo merecía. No estaban escuchando. Se estaban defendiendo a sí mismos. Sus elecciones. Su imagen dorada de nuestra familia. Y sentí que me estaba asfixiando bajo el peso de todo. Incapaz de soportarlo más. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido raspando dolorosamente contra el piso. ¿Saben qué? Ya no intentaré ser parte de esta familia cuando está claro que nunca lo seré. Disfruten de sus hijos perfectos. Y con eso. Me fui. No sabía a dónde iba. Solo que ya no podía estar allí. Sentado en esa habitación donde no era más que una sombra en el resplandor de sus hijos favoritos. Después de esa noche. Las cosas solo empeoraron. Mis padres dejaron en claro que mi arrebato había cruzado una línea. Pensé que se acercarían. Tratarían de entender de dónde venía. Tal vez tratarían de ver las cosas desde mi perspectiva. Pero en cambio. Cerraron filas. Jessica y Alex apenas me hablaban. Actuando como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Era como si hubiera roto la ilusión de la familia perfecta. Y ahora tenían que sacarme de la escena para mantenerla intacta. Intenté. Por un tiempo. Dejarlo pasar. Superar la discusión. Fingir que las cosas eran normales. Pero el dolor y el resentimiento seguían supurando. Las reuniones familiares se volvieron insoportables. Cada una un recordatorio de lo poco que les importaba. Hablaban de los planes de boda de Jessica. Del nuevo trabajo de Alex.
Y yo me sentaba allí. En silencio. Sintiéndome como un extraño en mi propia mesa familiar. Un día. Decidí confrontarlos de nuevo. Con la esperanza de que tal vez entraran en razón. Que tal vez mi ausencia de sus vidas hubiera suavizado su postura. Les pedí que nos reuniéramos en una cafetería. Lejos de la casa. Donde pensé que podríamos hablar como adultos. Sin que la dinámica familiar lo nublara todo. Cuando llegaron. Me miraron con la misma mirada de decepción. Como si mi sola presencia fuera una carga. Respiré hondo y comencé a tratar de explicar cómo me había sentido durante años. Cuánto me dolía ser ignorado. Ser tratado como una ocurrencia tardía. Pero no querían escucharlo. Mi madre me interrumpió. Diciendo que estaba arrastrando a la familia hacia abajo con mis quejas egoístas. Mi padre estaba sentado allí. Con los brazos cruzados. Mirando su café. Negándose a participar. Jessica no estaba allí. Y Alex. Me enteré más tarde. Había elegido no venir porque no quería lidiar con el drama. En ese momento. Me di cuenta de cuán profunda era la grieta. No solo estaban ignorando mi dolor, lo estaban negando rotundamente. Negándose a reconocer que habían hecho algo mal. Para ellos. Yo era el problema. El hijo ingrato que no apreciaba lo que le habían dado. Salí de esa cafetería sintiéndome más solo que nunca en mi vida. No les importaba. En realidad no. Para ellos. Yo era una sombra. Un fantasma. Algo que podían ignorar sin pensarlo dos veces. Después de esa desastrosa reunión en la cafetería. Algo cambió en mí. Fue como si finalmente se hubiera levantado una pesada cortina. Por primera vez. Dejé de esperar que las cosas mejoraran con mi familia. No iban a despertar un día y verme repentinamente. Tenían su versión de la historia. Y en ella. Yo no era más que un personaje secundario. Si acaso. Así que hice lo único que tenía sentido, me alejé. La decisión no fue fácil. Alejarse de tu familia no es algo que se haga por capricho. Incluso si te han hecho sentir invisible toda tu vida. Pero sabía que tenía que crear algo propio. Algo que ellos no pudieran ignorar. Algo que pudiera sostenerse por sí solo. Lo reconocieran o no. Comencé poco a poco. Aceptando proyectos independientes en diseño web. No era glamoroso. Pero tenía talento para ello y me gustaba el control creativo que me daba. Trabajaba desde mi pequeño apartamento. Pasando noches enteras en vela. Tratando de aprender todo lo que podía sobre el negocio. No había un plan de respaldo. Ninguna red de seguridad si las cosas salían mal. Y nadie que me rescatara. Sabía que no podía arruinar esto. Tenía que hacer que funcionara. O volvería al punto de partida. Los primeros días fueron difíciles. Me comunicaba con clientes potenciales. Enviaba propuesta tras propuesta. Solo para escuchar silencio de radio. Pasaron semanas sin una sola respuesta. Y comencé a preguntarme si me estaba engañando a mí mismo. Apenas me las arreglaba. Haciendo trabajos esporádicos para pagar el alquiler. Cualquier cosa para mantener las luces encendidas mientras esperaba mi gran oportunidad. Entonces conocí a Sam, el fundador de una startup que buscaba a alguien para rediseñar su sitio web con un presupuesto muy ajustado. No era exactamente mi cliente ideal. Sam era un tipo difícil de tratar. Exigente y un poco condescendiente. Pero necesitaba el dinero. Así que acepté el trabajo. Trabajar con él fue una pesadilla. Se metía en cada detalle. Me llamaba a todas horas y hacía demandas imposibles. Pero aguanté. Sabiendo que si podía superar esto, me demostraría a mí mismo que podía manejar cualquier cosa. Una noche. Después de otra ronda agotadora de revisiones. Estaba listo para renunciar. Ya había tenido suficiente de los estándares imposibles de Sam y sus constantes críticas. Pero mientras miraba el código en mi pantalla, algo hizo clic. Me di cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaba, enfrentar el tipo de desafío que me haría o me rompería. Así que seguí adelante.
terminando el proyecto exactamente según sus especificaciones. Cuando finalmente entregué el producto final, sucedió algo inesperado. Sam estaba encantado. Me presentó a algunos de sus contactos que también buscaban desarrolladores web. De repente, tenía un flujo constante de clientes y ya no estaba pasando apuros. Por primera vez, sentí que realmente estaba llegando a alguna parte. Construir mi negocio no se trataba solo de ganar dinero, se trataba de demostrarme a mí mismo que no necesitaba la ayuda de nadie. Y mucho menos la de mi familia. Cuanto más trabajaba, más sentía esa sensación de orgullo. Del tipo que proviene de saber que me había ganado cada pizca de éxito por mi cuenta. Comencé a verme a mí mismo de manera diferente. No como el hijo del medio ignorado, sino como alguien capaz, independiente y fuerte. Unos meses después, me crucé con Megan, una vieja amiga de la universidad que se había dedicado al marketing. Había oído hablar de mi trabajo a través de un conocido mutuo y tenía curiosidad por mi nueva empresa. Nos reunimos para tomar un café y ponernos al día. Y terminé contándole todo, el drama familiar. Las noches sin dormir. La lucha por sobrevivir por mi cuenta. Megan escuchó sin juzgar, asintiendo pensativamente mientras lo contaba todo. Luego me miró directamente a los ojos y dijo, Tom, ¿has hecho todo esto tú solo? Eso es enorme. ¿Te das cuenta de cuánta gente no puede decir eso? Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Tenía razón. Lo había hecho todo por mi cuenta. Y por una vez, me permití sentirme orgulloso de ello. Megan y yo empezamos a colaborar en proyectos. Ella se encargaba del marketing, trayendo clientes, mientras yo me centraba en el trabajo técnico y de diseño. Juntos, éramos imparables. El negocio prosperaba. Y por primera vez, no solo sobrevivía, estaba progresando. Atraíamos a grandes clientes. Empresas que realmente pagaban bien. Y pude contratar a un pequeño equipo. Personas que creían en el negocio que había construido. Que veían valor en lo que estaba creando. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. A medida que el negocio crecía, también lo hacía el estrés. Las noches tardes se convertían en madrugadas. Y a veces apenas dormía. Megan y yo discutíamos sobre todo. Desde los plazos de los proyectos hasta la gestión de clientes. Pero siempre lográbamos encontrar puntos en común. Se había convertido no solo en mi socia comercial, sino también en mi mejor amiga. Alguien en quien podía apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar. Recibí un mensaje de texto de mi madre. Quería ponerse al día y me preguntó si me interesaría reunirme con ella para almorzar. Me quedé mirando el teléfono, tratando de procesar el mensaje. Después de todo lo que había pasado. Después de que me hicieran a un lado y dejaran claro que no era una prioridad. Ahora quería volver a conectar. La curiosidad pudo más que yo. Accedí a reunirme con ella. Aunque solo fuera para ver qué tenía que decir. Nos reunimos en una pequeña cafetería. Y mientras me sentaba frente a ella, pude ver la incomodidad en sus ojos. No estaba acostumbrada a esto. A que yo estuviera solo. Exitoso de una manera que no la involucraba a ella ni a mi padre. Empezó con una pequeña charla. Preguntando por mi trabajo. Mi negocio. Cosas por las que nunca antes se había interesado. Mantuve mis respuestas breves. Reservadas. Sin querer dejarla entrar demasiado fácilmente. Finalmente. Llegó al grano. Jessica estaba teniendo problemas. Su matrimonio estaba en crisis y tenía problemas financieros. Mi madre quería saber si podía echar una mano. Dado que me estaba yendo tan bien. Me quedé atónito. Después de todos los años de abandono. Los años de sentir que no importaba. Habían venido a mí. No por preocupación o interés en mi vida. Sino porque necesitaban algo. La ira bulló dentro de mí. Y por un momento. Ni siquiera pude hablar. No habían preguntado por mí en años. No se habían acercado cuando yo estaba luchando.
Pero ahora querían mi ayuda. Respiré hondo. Estabilizándome. Mamá. Dije lentamente. Construí este negocio por mi cuenta. Sin ningún apoyo. Cuando yo necesitaba ayuda. No estabas por ninguna parte. Y ahora. Después de todo este tiempo. Vienes a mí porque Jessica necesita algo. Intentó retractarse. Tartamudeando que no era así. Que solo esperaba volver a conectar. Pero pude ver la verdad. No habían cambiado. Todavía me veían como el plan B, el que recogería los pedazos cuando sus favoritos se derrumbaran. Negué con la cabeza. Recogiendo mis cosas. Lo siento. Pero no puedo ayudar. Trabajé demasiado duro para llegar hasta aquí. Y no voy a dejar que me arrastren de vuelta a ese viejo ciclo. Tengo mi propia vida ahora. Y finalmente soy feliz. Salí de esa cafetería con una nueva sensación de libertad. Me había liberado de su control. De la constante sensación de que era menos. Había construido algo que era mío. Algo que no podían quitarme. Y sabía que ya no necesitaba su aprobación. En los meses siguientes. El negocio siguió creciendo. Megan y yo ampliamos nuestro equipo. Conseguimos nuevos clientes e incluso abrimos una oficina. La vida era buena. Y por primera vez. Sentía que vivía bajo mis propios términos. Mirando hacia atrás. Me di cuenta de que alejarme de mi familia fue la mejor decisión que había tomado. No había sido fácil. Y las cicatrices de esos años aún persistían. Pero era más fuerte por ello. Había construido una vida de la que estaba orgulloso. Una vida que nadie podía quitarme. Y al final. Eso era todo lo que siempre había querido. Habían pasado unos años desde ese incómodo almuerzo con mi madre en la cafetería. No había tenido noticias de ella ni de mi padre desde entonces. Excepto por la ocasional tarjeta navideña obligatoria o un correo electrónico reenviado del grupo familiar. Mi vida estaba llena. Ocupada y, honestamente, mucho más tranquila sin ellos. El negocio que Megan y yo habíamos construido se había expandido más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Habíamos pasado de ser un pequeño equipo de luchadores a una agencia completa con clientes reales. Una oficina adecuada y empleados que dependían de nosotros. El sentimiento de orgullo que sentía era casi ajeno a mí. Una mezcla de confianza y calma que no había conocido al crecer. Entonces. Una mañana. Mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Normalmente. Las ignoraba. Asumiendo que era spam o un vendedor telefónico. Pero algo me impulsó a contestar. Y cuando lo hice, reconocí inmediatamente la voz al otro lado. Era mi padre. Tom. Empezó. Con voz insegura. Como si no estuviera seguro de que yo recordara quién era. Espero no llamar en mal momento. Escuchar su voz después de tanto tiempo fue extraño. Revolvió recuerdos que creía haber enterrado. Pero me mantuve educado. Manteniendo un tono neutral. Hola. Papá. Ha pasado tiempo. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Y pude sentir su incomodidad a través del teléfono. Sí. Lo sé. Lo siento. Hemos estado pasando por algunas cosas. Y bueno. No sabía a quién más llamar. Me preparé. Esperando escuchar algo sobre Jessica o Alex. Tal vez otra boda. O que alguno de ellos iba a tener un hijo. Pero mientras mi padre continuaba. Me di cuenta de que esta llamada era sobre algo completamente diferente. Se trata de tu madre y de mí. Dijo lentamente. Estamos, bueno. Las cosas no nos van muy bien ahora mismo. Financieramente. Quiero decir. Jessica y Alex se han mudado de estado. Ocupados con sus propias vidas. Ya sabes. Y con las facturas médicas acumulándose. Estamos, bueno. Estamos en una situación un poco difícil. Una ola de emociones me golpeó. Una tras otra. Una parte de mí se sintió casi reivindicada. Como si se tratara de una justicia cósmica por la forma en que me trataron.
Otra parte de mí sintió un destello de culpa. Una sensación de obligación que no se había desvanecido del todo a pesar de todo. Pero sobre todo, me sentí en conflicto. ¿Facturas médicas?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque un nudo de ansiedad se formaba en mi pecho. Sí, respondió mi padre, con voz más suave. Tu madre ha estado teniendo algunos problemas de salud. Los médicos le han estado haciendo muchas pruebas. Pero ha sido difícil financieramente. El seguro no cubre todo. Ya sabes. Respiré hondo, procesando lo que me decía. Al crecer, ellos habían sido los que siempre tenían el control. Los que tomaban las decisiones. Los que establecían las reglas. Ahora, ellos eran los que pedían ayuda. No sabía si sentir ira, lástima o una extraña mezcla de ambas. Mira, papá, dije, con una voz más cautelosa de lo que pretendía. ¿Por qué vienes a mí? Jessica y Alex siempre fueron, bueno. Digamos que no me buscaban exactamente para pedirme apoyo en el pasado. Se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró profundamente. Tom. Sé que no hemos sido justos contigo. Ahora me doy cuenta de que probablemente pusimos mucho sobre tus hombros que no debería haber estado allí. Y tal vez no te tratamos como te merecías. Pero Jessica tiene su propia familia ahora. Y Alex está trabajando en un gran proyecto en el extranjero. No tenemos opciones. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Sonaba derrotado. Mi padre, que siempre había actuado como si lo tuviera todo bajo control, prácticamente me estaba suplicando. No sabía qué decir. Así que me quedé callado, dejando que el peso del silencio se asentara sobre nosotros. Mira, continuó, rompiendo el silencio. No te pido caridad, Tom. Solo, tal vez un préstamo. Algo para ayudarnos a recuperarnos. Te lo devolveríamos tan pronto como pudiéramos. Podía sentir cómo resurgía el viejo resentimiento. Recuerdos de años pasados sintiendo que no les importaba. Como si no fuera más que un plan B. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la pequeña voz en mi cabeza que me recordaba que seguían siendo mis padres. Eran imperfectos. Sí. Pero me habían criado. Aunque no lo hubieran hecho a la perfección. Lo pensaré. Dije finalmente, manteniendo la voz neutral. Terminé la llamada sintiendo que el suelo bajo mis pies se había movido. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión incómoda. Una parte de mí quería cortarles la comunicación. Dejar que se enfrentaran a sus propios errores. Pero otra parte de mí. Una parte que no sabía que seguía ahí. Sentía el tirón de la familia. La persistente sensación de que, a pesar de todo, seguían siendo mi sangre. Finalmente, decidí acercarme. Pero en mis términos. Organicé una reunión en mi oficina. Lejos del entorno familiar que podría desencadenar viejos hábitos. Cuando llegaron, se veían diferentes de como los recordaba. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera. Con los hombros encorvados. Y el rostro de mi madre estaba marcado por la preocupación. Sus ojos cansados y apagados. Nos sentamos y fui directo al grano. Les ayudaré, dije, observando sus rostros atentamente. El alivio inundó el rostro de mi madre y los hombros de mi padre se relajaron visiblemente. Pero continué, levantando una mano. Hay condiciones. El rostro de mi padre se tensó. Pero asintió. Lo que digas, Tom. Primero, dije con voz firme. Esto no es una limosna. Es un préstamo. Como dijiste. Cubriré sus necesidades inmediatas. Pero lo quiero por escrito que me lo devolverán cuando puedan. Asintieron. Mirándose el uno al otro. Claramente incómodos. Sabía que esto era humillante para ellos. Pero no me importó. Necesitaba que entendieran que las cosas habían cambiado.
Ya no era el hijo abandonado, era alguien a quien tenían que tomar en serio. Segundo, añadí. Quiero total transparencia sobre sus finanzas. No voy a tirar el dinero y esperar lo mejor. Si voy a ayudar, necesito saber exactamente a dónde va el dinero. Dudaron. Pero finalmente accedieron. Estaba claro que no estaban encantados con mis condiciones. Pero no tenían otra opción. Me necesitaban. Y por una vez, la dinámica de poder estaba en mis manos. Después de que finalizamos los detalles, les extendí un cheque, cubriendo las facturas más urgentes. Cuando salieron de mi oficina, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y, sorprendentemente, una sensación de cierre. Había hecho lo que tenía que hacer y no les debía nada más. Las semanas siguientes fueron tensas, pero manejables. Me enviaron actualizaciones sobre sus finanzas y, lentamente, vi que empezaban a estabilizarse. Incluso los visité algunas veces. Cada visita menos tensa que la anterior. Estaba claro que finalmente habían llegado a verme bajo una nueva luz. No como el hijo ignorado, sino como alguien que se había construido una vida en sus propios términos. Un día, mi madre me llevó a un lado después de la cena. Tom, dijo, con voz suave. Sé que no fuimos los padres que merecías. Y sé que, bueno, te hemos herido de maneras que no se pueden deshacer. Pero quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. Realmente lo estamos. Sus palabras me tomaron por sorpresa y por un momento no supe cómo responder. Pero luego asentí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Está bien, mamá, dije. Y por primera vez, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, realmente lo decía en serio. Era extraño cómo había resultado la vida. Allí estaba yo, sentado en mi oficina, mirando la última actualización de mis padres sobre sus finanzas. Y por primera vez en años, sentí nada. Ni ira. Ni tristeza. Ni siquiera satisfacción. Solo nada. Era como si mi corazón finalmente se hubiera adormecido del interminable ciclo de tensión y resentimiento familiar. Y en ese silencio, una verdad resonó en mí: no les debía nada. Me recliné en mi silla, frotándome las sienes, sintiendo el peso de las últimas semanas sobre mí. Había hecho más que suficiente para ayudarlos. Les había dado dinero, tiempo y, lo más importante, otra oportunidad. Pero no importaba cuánto diera. Nunca parecía ser suficiente. Siempre necesitaban más comprensión, más paciencia, más de mí. Y estaba cansado. Tan cansado de dar. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad inmediata de arreglar las cosas. De ser el responsable. De ser la persona a la que acudían cuando las cosas se desmoronaban. Y a medida que esa comprensión se asentaba, sentí que algo más se insinuaba, una sensación de alivio. No tenía que seguir con esto. Podía irme si quería. Y ellos tendrían que arreglársela solos. Después de todos estos años de ser ignorado, pasado por alto y dado por sentado, finalmente tenía el poder de decir que no. Me quedé sentado allí mucho tiempo, dejando que la idea se asentara. Era liberador y, sin embargo, al mismo tiempo, me asustaba. No estaba acostumbrado a ponerme a mí mismo primero. Durante tanto tiempo, había estado tratando de ganarme su aprobación, de demostrar que valía algo. Y ahora que finalmente tenía la oportunidad de liberarme de esa necesidad, no sabía qué hacer con ella. Justo entonces, Megan entró, sacándome de mis pensamientos. Me miró y levantó una ceja, con su habitual mezcla de sarcasmo y empatía en su mirada. Megan había sido mi roca durante toda esta prueba. Ella era la que escuchaba mis despotriques nocturnos. La que me recordaba mi valía cuando la indiferencia de mis padres amenazaba con hundirme. Y en ese momento, me sentí agradecido por su presencia en mi vida.
por la fuerza estabilizadora en la que se había convertido. Pareces como si te hubiera atropellado un camión, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. Así me siento, murmuré, empujando el papel sobre el escritorio hacia ella. La última actualización de los padres. Lo hojeó rápidamente. Su expresión ilegible. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a rescatarlos de nuevo? Me encogí de hombros, sin mirarla a los ojos. No lo sé. Una parte de mí siente que debería. Como si se lo debiera. Pero otra parte, simplemente no sé si me queda energía. Ella asintió, reclinándose en su silla. Has hecho más que suficiente, Tom. Has ido más allá de lo que cualquiera podría esperar. Ellos no estuvieron ahí para ti cuando los necesitabas. Así que, ¿por qué deberías sentirte obligado a estar ahí para ellos ahora? Sus palabras tocaron un nervio y sentí una punzada de culpa mezclada con un destello de satisfacción. Era cierto. Había pasado gran parte de mi vida tratando de demostrarme a mí mismo ante personas a las que no parecía importarles. Y ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de alejarme, sentía que estaba traicionando algún código tácito de lealtad. Supongo que simplemente no lo sé, dije, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Una parte de mí quiere que vean que no los necesito, que estoy mejor sin su aprobación. Pero otra parte, no sé si estoy listo para dejar ir esa necesidad. Megan extendió la mano por encima del escritorio, dándome un apretón tranquilizador. Escucha, Tom. No les debes nada. Has construido algo increíble. Algo en lo que ellos no participaron. Les has dado segundas oportunidades. Pero ellos tienen que querer cambiar. Si no lo hacen, es culpa suya, no tuya. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, penetrando en los espacios que años de resentimiento y culpa habían labrado. Y por mucho que quisiera creerla, una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mis padres finalmente me vieran por quien era. Pero en el fondo, sabía que no era probable. La gente no cambia de la noche a la mañana. Y mis padres, bueno, estaban estancados en sus costumbres. Decidí no darles una respuesta de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar. Para averiguar qué quería realmente. No lo que esperaban de mí. Así que les envié un breve mensaje diciendo que necesitaba algo de tiempo para procesar todo. No era mentira, realmente necesitaba tiempo. Pero más que eso. Quería ver si respetarían mis límites por una vez. Si me dejarían tener este espacio sin presionarme para obtener más. Los días se convirtieron en semanas y, por primera vez en años, mi teléfono estuvo maravillosamente silencioso. Sin llamadas desesperadas. Sin mensajes llenos de culpa. Solo silencio. Y en ese silencio, encontré algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Mientras tanto, me dediqué a mi trabajo, centrándome en los proyectos y clientes que se habían convertido en mis salvavidas. Megan y yo asumimos nuevos desafíos, llevando el negocio a nuevas alturas. Conseguimos un contrato importante con una marca nacional. Y la satisfacción de ese éxito fue más dulce de lo que jamás hubiera imaginado. Por una vez, estaba viviendo mi vida en mis propios términos, libre del peso de las expectativas de mi familia. Pero justo cuando pensaba que finalmente había escapado del ciclo, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz era diferente. Más suave. Casi vacilante. Y por un momento, sentí una punzada de preocupación. Tom. Empezó. Con voz temblorosa. Sé que no he sido la madre que necesitabas. Y sé que, bueno, te hemos herido de maneras que no se pueden deshacer. Pero quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. Realmente lo estamos. Sus palabras me tomaron por sorpresa y no supe cómo responder. Durante tanto tiempo, había anhelado esa validación. Ese reconocimiento de que valía algo. Pero ahora que lo tenía,
Se sentía vacío. Casi como una ocurrencia tardía. Gracias. Mamá. Dije. Con voz cautelosa. Lo aprecio. Hubo una larga pausa. Y luego continuó. Con un tono más urgente. Tom. Realmente necesitamos tu ayuda. Sé que no hemos estado ahí para ti. Pero por favor no nos des la espalda ahora. Cerré los ojos. Sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. Una parte de mí quería ceder. Darles lo que querían. Solo para terminar con la tensión. Pero otra parte de mí. La parte que había luchado tanto por construir una vida propia. Se resistió. Lo pensaré. Dije finalmente. Con voz firme. Y con eso. Terminé la llamada. Sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento. No tenía que tomar una decisión de inmediato. Por una vez. Podía tomarme mi tiempo. Pensar las cosas y hacer lo que fuera mejor para mí. En los días siguientes. Me encontré reflexionando sobre todo lo que me había llevado a este punto, los años de sentirme invisible. La constante necesidad de aprobación. El resentimiento que se había acumulado con el tiempo. Todo seguía ahí. Enterrado bajo capas de un nuevo éxito e independencia. Pero ahora. Tenía una opción. Podía dejar que me consumiera. O podía dejarlo ir. Al final. Elegí esperar. No les di una respuesta. Y por primera vez. Me sentí bien con eso. Finalmente me había liberado de la necesidad de complacer. De la necesidad de ser alguien que no era solo para ganarme su amor. Y en esa libertad. Encontré la paz que había estado buscando toda mi vida.